Otro ejemplo, el dogma de la Asunción de la Virgen María. Otra vez, lo mismo. Constatamos lo mismo. Textos bíblicos forzados que no aguantan los más básicos y elementales rudimentos de exégesis y hermenéutica. Otra vez, uso de leyendas y tradiciones apócrifas. Otra vez, lenguaje sentimental y carente de rigor teológico. Otra vez, aplicaciones forzadas de frases sueltas de los santos padres. La única forma en la que se puede creer este dogma es como lo hice yo hasta hace poco, o sea, porque sí, porque fue definido ex cátedra. La escritura sagrada es la primera, la suprema y definitiva autoridad. Y solo a partir de ahí se puede aprovechar todo lo que ayude y aclare, pero jamás, jamás se pueden aceptar cosas que cambien y contradigan a la Sagrada Escritura y la integridad de sus textos. Porque la Sagrada Escritura es el único documento inspirado directamente por Dios y que por lo tanto tiene a Dios como su autor. Yahvé les bendiga, apreciados hermanos. Soy el hermano Luis Alberto González Ceballos. Hoy vengo con el tema titulado Argumentos bíblicos para salir de la Iglesia Católica Romana. El culto a María no es bíblico. Vamos. Apreciados hermanos, aquí estoy con la Biblia, la palabra de Dios. Permítame compartir este texto que dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces, hoy quiero compartir este tema acerca de si es bíblico o no el culto a María. Y para ello voy a coger diferentes textos de la bendita Escritura y compararlos con lo que opina la Iglesia Católica y sus dogmas. Así que, vamos. De esta página católica llamada CatholicNet, he cogido ciertos párrafos para poder compartir la postura católica y podamos hacer un análisis textual acerca de lo que opina la Iglesia Católica acerca de los dogmas y del marianismo. ¿Qué significa dogma según la Iglesia Católica Romana? Dice, por ello, vamos a ver acá, un dogma es una verdad absoluta, bueno, según la Iglesia Católica, para ellos, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura, sobre lo cual no puede flotar ninguna duda. O sea, de que para la Iglesia Católica un dogma es algo intocable. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica, y cualquier católico está obligado a adherir, aceptar y creer en los dogmas de una manera irrevocable. A ver, permítame comentar, este párrafo es un párrafo realmente radical que no da lugar absolutamente a ninguna cuestionamiento, pregunta, nada. O sea, en otras palabras, un dogma es una doctrina promulgada, dada por la Iglesia Católica y que no se puede cuestionar, revocar, dudar, y que todo católico dice de que está absolutamente obligado a adherirse, aceptar y creer
en dichos dogmas de manera irrevocable. Wow, esto parece algo militaresco, ¿verdad? Para que estas verdades se tornen en dogmas, bueno, verdades para la Iglesia Católica, ellas necesitan ser propuestas por la Iglesia Católica, obvio, directamente a su fe y a su doctrina a través de una definición solemne e infalible, dicen ellos, por el supremo magisterio de la Iglesia, Papa o Concilio Ecuménico con el Papa. O sea, el Papa o el Concilio Ecuménico con el Papa son los que determinan qué es dogma. Ahora vamos a ver la lista de los dogmas proclamados por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas, siendo 44 el número de sus principales dogmas. 44. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes. Las 8 categorías de dogmas católicos son: 1. Dogmas sobre Dios. 2. Dogmas sobre Jesucristo. 3. Dogmas sobre la creación del mundo. 4. Dogmas sobre el ser humano. 5. Dogmas marianos. 6. Dogmas sobre el Papa y la Iglesia. 7. Dogmas sobre los sacramentos. 8 dogmas sobre las últimas cosas. Ahora permítame detenerme a dar lectura acerca de los dogmas marianos. Estoy leyendo párrafos de una página católica, Catholic.net, para poder hacer un análisis y que usted saque su propia conclusión, si es que cree o no en estos dogmas. Bueno, yo no creo para nada. Bueno, sigamos acá. Dogmas marianos. Dice acá. 20. La Inmaculada Concepción de María, entre comillas. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada e inmune de toda mancha de culpa original. Cierro las comillas. O sea, según el dogma 20, el dogma mariano 20, dice que la Inmaculada, titulado La Inmaculada Concepción de María, dice que la Santísima Virgen María, así la llaman ellos, la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción de ella, o sea, de María, cuando fue concebida, se supone que en el vientre de su mamá. Dice que desde el primer instante en que María fue concebida, se sobreentiende que en el vientre de su mamá, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. O sea, están diciendo que en este dogma que María, en el vientre de su madre, fue concebida sin mancha de culpa original. O sea, en otras palabras, María no necesitaba el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque no tenía mancha de culpa original. Porque era libre de mancha de culpa original. Entonces no necesitaba un Salvador. ¿Por qué? Porque no tenía mancha de culpa. Esto de acá es inaceptable para los que leemos la palabra de Dios. En la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Y este dogma 20 es una ofensa contra la palabra de Dios. La Biblia dice de que todos pecaron. Desde el vientre de la madre, todos los seres humanos venimos desde Adán y Eva, toda la humanidad es una humanidad, ¿ok? Es una humanidad que nace separada de Dios, es una humanidad
en pecado una humanidad que necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo, Yeshua. Entonces este dogma, diciendo que María es inmune de toda mancha de culpa original desde que fue concebida, es una tontería y una ofensa y una mentira, este dogma. Continuemos. El dogma 21 dice así, titulado La perpetua virginidad de María. Abro comillas. La Santísima Virgen María es virgen antes, durante y después del parto de su divino Hijo, siendo mantenida así por Dios hasta su gloriosa asunción, y cierro comillas. Bueno, este dogma es totalmente absurdo, no tiene ningún fundamento bíblico ni racional, porque toda criatura al salir del vientre materno sale por las partes femeninas, donde definitivamente que se rompe el himen, definitivamente, y deja de ser virgen cualquier mujer. Pero antes de dar a luz una criatura, por supuesto que ha tenido relaciones íntimas cualquier mujer, con la excepción de María. Entonces María tenía su himen sellado, pero cuando nació Jesús, ese himen se rompió para que nazca Jesucristo, y en ese momento dejó sí o sí de ser virgen, sumado a que después tuvo relaciones sexuales con su esposo de forma natural. Por ambos lados, definitivamente que María no pudo conservar su virginidad. En consecuencia, el dogma 21 sobre la perpetua virginidad de María es una mentira y un engaño que no tiene fundamento bíblico ni racional. Acá dicen que este personaje llamado Tomás de Aquino, a quien la Iglesia Católica lo llama santo, este personaje que escribió Suma contra los Gentiles y Suma Teológica, este personaje que para la Iglesia Católica es un hombre santo, para los cristianos que conocemos la verdad, este hombre no es un hombre santo. Pero sigamos con la lectura. Dice que para Tomás de Aquino también enseñó esta doctrina en su Suma Teológica. Ahí está, ¿verdad? En la sección tercera, 28.2, dice que María dio el nacimiento milagroso sin abertura del útero y sin prejuicio para el himen. Entonces, ¿él con qué autoridad puede afirmar semejante barbaridad y tontería? Evidentemente que es un invento suyo, absurdo y, y necio. Es una tontería y un engaño. Allá los que quieren creer esto. Yo no lo creo porque esto evidentemente que es una reverenda tontería. Ahora dice que el Papa Paulo IV lo reconfirmó en el Cum Quarundam del 7 de agosto de 1555 en el Concilio de Trento. Y a mí qué me importa que lo haya promulgado este Papa Católico. ¿Acaso quién es él? ¿Estuvo presente? El mero hecho de hacer esta pregunta es una tontería. ¿Cómo este Papa, con qué autoridad va a poder confirmar que María continuó siendo virgen después de nacer Jesucristo y después de convivir con José, su esposo, obvio, con quien tuvo relaciones sexuales naturales? Entonces, aunque lo diga este papa o todos los papas, esto es una tontería y una mentira.
Ahora permítame leerles el dogma 22 que se titula María, Madre de Dios. Dice, el símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen, entre comillas. Y dice, el concilio de Éfeso del año 431 proclamó con San Cirilo, lo llaman santo a los que le da la gana acá, bueno, Cirilo, ¿quién será? En contra de Nestorio y dice así, entre comillas, si alguno no confesare que Manuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, Teotocos, porque parió según la carne al logo de Dios, hecho carne, sea anatema. Denzinger 113. Entonces acá, en el concilio de Éfeso, proclaman a María Madre de Dios, que es un concepto totalmente antibíblico. En la Biblia, María fue quien tuvo el privilegio de concebir en su vientre a Jesucristo de forma temporal, pero la deidad le pertenece exclusivamente al Hijo, a Jesús. Jesús es Dios, María no es Dios. María fue solo el vientre en el cual temporalmente Jesús estuvo y después nació de forma natural y Jesús con su naturaleza divino y humana cumplió su misión en la tierra. María en ninguna parte de la Biblia dice de que María tiene algunos privilegios divinos de ser inmune al pecado, sin pecado original, y menos de que ella sea la, la considerada originadora o madre de la deidad. Esto realmente que lo que llaman teococos, lo afirman los que están mal del coco. Así es sencillo. Esto es una blasfemia y una tontería. Acá dice, cerca de 200 obispos se reunieron en el año 473 a discutir el tema y llegaron a la conclusión de que la Virgen María sí es Madre de Dios porque su Hijo Cristo es Dios. A ver, y a mí, ¿qué me importa que sean 200 o 500 obispos católicos que saquen conclusiones? Eh, Estos obispos cogieron la Biblia para sacar conclusiones. En la Biblia hay siquiera alguna insinuación para que algún ser humano se le considere madre de Dios. Es un título blasfemo, totalmente antibíblico y fruto pues de la trasnochada evidentemente pues de una iglesia engañadora que no se basa en la Biblia porque en la Biblia no va a encontrar eh, fundamento ni apoyo para estas tonterías. Así que continuemos. El dogma 23 dice la asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos, o sea, elevada a los cielos, inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción como sucederá con todos los hombres que resucitarán hasta el final de los tiempos pasando por la descomposición. Cierro comillas. Esto es una tontería. Dice que María fue asunta, o sea, elevada a los cielos después que acabó su vida terrestre. Después que acabó su vida terrestre. Y dice que su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres que resucitarán al final, y que todos pues pasarán por la descomposición, y que María no pasó por nada de eso, sino que directamente cumplió su misión en la tierra y se fue para arriba.
¿Y quién la vio? ¿Quién la vio subir? ¿En la Biblia dice algo? ¿Algo sobre la asunción de María? Esto es un invento. En la Biblia no hay ningún argumento, ninguna línea de la Biblia, de todo el Nuevo Testamento, que se escribió eh, años después de la resurrección de Jesús. Años después se comenzó a escribir el Nuevo Testamento. Y en ninguna de las líneas se afirma, nadie afirma, ni Juan, ni Pedro, ni Jacobo, llamado Santiago, con un nombre torcido por la Iglesia Católica, ni todos los escritores del Nuevo Testamento, nadie dice nada acerca de este engaño, de este invento llamado la Asunción de María. Este es un invento más católico. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre del año 1950, por medio de la Constitución Municentísimos Deus, decretando como solemnidad el día 15 de agosto para su celebración en el calendario litúrgico. En muchos países este día es feriado y para todos nosotros es fiesta, bueno, para ellos, para mí no. En muchos países este día es feriado y para todos nosotros es fiesta de precepto, es decir, asistir a la Eucaristía este día es una obligación, bueno, para los católicos, para los que creen este dogma, que es absurdo. O sea, al Papa se le ocurrió decir este dogma en el año 1950, que, que María subió al cielo luego de cumplir su vida terrestre y se fue asunta al cielo. Esto es un engaño de la Iglesia Católica y un invento de la mente mentirosa y podrida de este Papa para los católicos que se llama pues Pío XII. Así que, ¿hay algún fundamento bíblico para creer esto? No. Entonces, ¿con qué fundamento los católicos creen esto? ¿Porque lo dijo un papa? Ese es el fundamento, que es algo increíble cómo el pueblo católico se deja engañar por cualquier ocurrencia como esta. Así que no perdamos más tiempo en tonterías y continuemos. Pregunta: ¿a dónde dice la Biblia que María fue subida al cielo o que fue concebida sin pecado original? Y los demás dogmas católicos, o sea, esta pregunta aparece en esta página católica, donde afirman que María fue concebida sin pecado original. Entonces, si María para la Iglesia Católica fue concebida sin pecado, ella no necesitaba un Salvador. O sea, Jesús no necesitaba morir por ella, porque ella no tenía pecado original. Entonces, esta doctrina católica de María es una ofensa contra Dios. El único ser sin pecado es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando vino Jesucristo, Jesús nació y permaneció absolutamente sin ningún pecado en su vida. Es el único ser humano que vivió en este planeta Tierra de forma totalmente inmaculada y sin pecado, Jesús de Nazaret. ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica diga que María también fue concebida sin pecado original? Esto es un engaño, una mentira. Y la respuesta que dan esta fuente católica dice: ya he dicho reiteradamente que sostenemos los católicos con fundamento que las fuentes de la revelación son dos: la palabra de Dios escrita y oral,
punto y coma, es decir, la Biblia y la tradición. O sea, acá están afirmando los católicos que en la Biblia no van a encontrar fundamento para defender la postura del marianismo católico, de su concepción sin pecado, de su ascensión y todo eso. En la Biblia no hay nada sobre eso. Entonces, en otras palabras, en este párrafo están diciendo que para el católico el sustento mariano se basa en la tradición, no en la Biblia. O sea, en otras palabras, la Iglesia Católica Apostólica Romana construye su invento mariano sobre la tradición, sobre la opinión de papas, de concilios, de personajes por aquí y por allá, pero no de la Biblia. O sea, construyen su invento mariano basados en lo que opinan determinados hombres de la Iglesia Católica, porque no pueden buscar en la Biblia ningún sustento que justifique estos dogmas marianos que son absurdos, mentirosos y blasfemos. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que el fundamento para sostener las verdades que en este punto se consideran ha sido expuesto por los papas en los documentos en que se han proclamado los referidos dogmas. O sea, están reconociendo esta página católica que en la Biblia no hay nada que apoye los dogmas marianos. No hay nada. Y están demostrando por medio de estos párrafos que la Iglesia Católica no es bíblica. La Iglesia Católica usa la Biblia cuando le conviene, algunas líneas por acá, pero para inventar sus cosas no pueden basarse en la Biblia, sino en lo que opinen sus papas y sus obispos, sus concilios y todos sus mentirosos para crear semejantes engaños que van en contra de la Biblia. Así que acabo de leer y explicar para que si usted es un católico sincero saque sus conclusiones. No me diga que es bíblico, porque esta página católica reconoce que estos dogmas marianos no son bíblicos. Así que, ¿qué haces allí? Sal de la Iglesia Católica. En la palabra de Dios dice con claridad, en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador, no hay lugar a María, solo Jesús es nuestro mediador, no María. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 la Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Este texto enseña que tenemos un solo abogado en los cielos. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y si Jesús es mi abogado y tu abogado, no necesitas otro abogado. Por eso María no es abogada porque está muerta. Y no necesitamos a ningún otro abogado. Con Jesús me basta y sobra. Él es mi único abogado, Jesús de Nazaret. En Hechos 4:12 dice así, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Solo en quién? En Jesús. Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Nadie más. Por eso, el que alguien se atreva a inventar que existe otro nombre a quien podamos recurrir llamado María, está diciendo disparate, blasfemias. El único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos es Jesús de Nazaret. En este texto de la palabra de Dios de Hebreos 12:24 en la Reina Valera de 1995 dice, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada
que habla mejor que la de Abel. ¿Quién es nuestro mediador? Jesús. Nadie más. María, no. María está muerta. En Isaías 43:11 dice, yo soy Yahvé y fuera de mí no hay quien salve. El único que salva es Dios, es Yahvé, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, el único salvador de la humanidad. Cuando nació Jesús, a Jesús le pusieron por nombre Yeshua, que significa Yahvé salva. Por eso, el único salvador dado a la humanidad se llama Jesucristo de Nazaret, Yeshua HaMashiach. En el Salmos 73:25, en la traducción en lenguaje actual, dice, ¿a quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. En este salmo dice, ¿a quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Y ese ti se refiere a Dios. No tenemos a nadie más en el cielo que pueda recurrir tu vida y mi vida. El único a quien podemos clamar, pedir, orar, adorar es a Dios, el único, Yahvé, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a nadie más. Y lo que enseña la Iglesia Católica de rendirle culto a María va en contra de lo que enseña la Biblia. Por eso, salgan de la Iglesia Católica y dejen de rendir culto a alguien que está muerta. Rindan el culto solo a Dios, a Yahvé. En el libro de Proverbios 30, 5 y 6 dice así, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La Biblia dice que Dios es escudo a los que esperamos en Dios y que no hay que añadir a la palabra de Dios, porque el que añade a la palabra de Dios va a ser reprendido y ser hallado mentiroso. Por eso la Iglesia Católica es una iglesia mentirosa, que ha añadido muchas cosas falsas a lo que enseña la Biblia. Y una de las cosas falsas que ha añadido la Iglesia Católica es el culto a María. Van a rendir cuentas a Dios por mentirosos. Apreciados hermanos, concluyo este tema con este texto de la palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 25, en la Reina Valera de 1995. Dice, por eso puede también salvar perpetuamente, se refiere a Jesús, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El único medio para llegar al cielo es aceptar a Jesucristo, su sacrificio sustitutorio, y aceptar el gobierno del Padre Yahvé, obedeciendo la ley de Dios, los 10 mandamientos. Ahí se encuentra la ley y la sangre de Jesús, y tenemos que aceptar ambos por medio de una fiel dependencia y una fe que obedece. En este tema he demostrado que el culto a María, inventado por la Iglesia Católica, es una blasfemia, es un intento de usurpar los privilegios que le pertenecen solo a Dios, solo a Jesús. Por eso, católicos que vean este video, dejen de rendir culto a una mujer que se encuentra muerta. Al único al que toda la humanidad le tenemos que rendir culto es a Dios, al Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Yahvé bendiga a su pueblo fiel. Y como dice Apocalipsis 14:12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
Un abrazo. Yahvé les bendiga.